Hola con todos, el día de hoy voy a mostrar el funcionamiento de voltaje en corriente continua y de voltaje en corriente alterna. Y en este instante se va a mostrar el funcionamiento y correcto uso de una pinza en corriente continua. También voy a explicar lo que es voltaje en corriente alterna. A continuación se procede a energizar o encender la pinza perimétrica en voltaje en corriente continua. Al instante también se va a un ejemplo a medir con este voltaje en corriente continua. Se puede medir un ejemplo baterías, pilas, baterías de automóviles y convertidores que son de corriente alterna a corriente continua. Por ejemplo, este convertidor. Al instante también se va a energizar el convertidor de corriente alterna a corriente continua. Y como se puede observar en este circuito, que el diodo LED está encendido. En este instante se va a proceder a medir el voltaje en corriente continua. Como se observa, ya la pinza está energizado y se procede a medir el voltaje en corriente continua. Por ejemplo, este lado es el lado positivo y este lado es el lado negativo. En este circuito se observa que hay un ejemplo, un protowar, una resistencia de recubrimiento de carbón, como hay dos de ellos, y un diodo LED. Y esto es un convertidor de corriente alterna a corriente continua. Déjame en sus comentarios cómo le llaman en sus países. Y ahora se va a proceder a medir el voltaje en corriente continua. Como se observa, ya se está midiendo el voltaje en corriente continua y ahí en la pinza se puede observar que está midiendo el voltaje en corriente continua. Como se puede observar, en este circuito se está midiendo lo que es voltaje en corriente continua y en la pantalla de la pinza se verifica que se está midiendo voltaje en corriente continua y luego se va a medir lo que es el voltaje en corriente alterna. Ahora se va a proceder lo que es a medir voltaje en corriente alterna. Y también se procede a energizar la pinza perimétrica en voltaje en corriente alterna. Y antes de comenzar a medir voltaje en corriente alterna es recomendable utilizar sus CPPs para trabajo en líneas energizadas. Por ejemplo, se debe utilizar un casco, un lente de seguridad, unos zapatos dieléctricos y unos guantes dieléctricos. Y es siempre recomendable utilizar eso. Por este instante yo voy a utilizar estos guantes de seguridad. Y voy a procederme a ponerme los lentes de seguridad. Y también se procede a utilizar los guantes de seguridad. Y siempre se debe trabajar eh, con cuidado y concentrarse en el tipo este tipo de trabajo. Por ejemplo, en voltaje en corriente alterna. Para medir se debe utilizar esta parte de la pinza perimétrica. Mayormente como le dicen puntas o piquetes. Como se puede observar, acá se está midiendo lo que es el voltaje en corriente alterna. Y se puede observar que está midiendo el voltaje en corriente alterna. Como ahí figura 210 o 213 voltios. Depende de la medida o de cuánto es su voltaje en su país natal. Muchas gracias a todos. Este es todo por el día de hoy. Si les gustó, dale like y estaré atento a sus comentarios. Y muchísimas gracias a todos. Hasta luego.